El día que el alumno de canto no está bien de su voz, es el día que más tiene que trabajar. Habitualmente nosotros escuchamos que los alumnos de canto dicen, profe, hoy no voy a clase porque no me siento bien. El profe a veces les dice, tranquilo, descansa, no te preocupes, mejor. Tenemos que trabajar cuando la voz esté mejor. Y la verdad que es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, por ejemplo, en el caso de que el alumno tuviera una sinusitis, un resfrío o una inflamación, que eso forma parte de su realidad orgánica. Pero como nosotros trabajamos desde lo funcional, precisamente debemos trabajar esos días. Primero, para romper el círculo vicioso que se forma si el alumno no está bien de la voz y tiene una ronquera o una disfonía importante, la disfonía siga haciendo de las suyas precisamente porque no se evitó, gracias al trabajo funcional, romper ese círculo vicioso. En segundo lugar, ¿qué sucede? Cuando no estamos bien de la voz, es cuando más tenemos que recurrir a la técnica. Porque cuando la voz está bien, abrimos la boca y la voz sale. Pero cuando la voz no está del todo bien, precisamente esos son los momentos en donde el alumno tiene que tener más conciencia de cómo buscar esos recursos fonatorios a partir de la técnica. Entonces, esos días sí se tiene que trabajar. Y aparte, algunas inflamaciones, por ejemplo, o algún problema, puede alterar el timbre de la voz y no alterar directamente las cuerdas. A ver, si nosotros tenemos un alumno que tiene mucosidad o inflamación en los senos paranasales, por ejemplo, esto lo que le va a traer puede llegar a ser una hipofonación. Pero esta es una alteración del timbre de la voz. Su órgano musical está intacto. ¿Me explico? Otra cosa es si llegara a tener laringitis, o sea, inflamación del órgano musical. Pero atención con esto, porque una cosa es la laringitis y otra cosa es que esa laringitis también incluya la corditis, es decir, inflamación de las cuerdas vocales. Y no es tan común tener laringitis y además corditis. Es mucho más común tener laringitis, o sea, una inflamación de la laringe por frío, por moco, por reflujo, que tener corditis. Y en el caso de que existiera una corditis, nosotros tenemos que saber que no toda la musculatura de la cuerda y la mucosa de la cuerda trabaja en determinados tonos. Entonces, por ejemplo, ese día lo haremos trabajar hasta la zona en donde nosotros escuchemos que no aparece la inflamación. En el caso del reflujo, por ejemplo, es muy común que este reflujo incida en la voz hablada y en la parte posterior de las cuerdas vocales, es decir, en las notas graves y graves medias. Y sobre todo si estas notas no tienen apoyo. Pero después, al hacer zona central, centro agudo, agudo, no se nota absolutamente esta inflamación. ¿Por qué? Porque la parte anterior de las cuerdas vocales es la responsable de la emisión de estos tonos. Entonces, mi consejo es, no digamos a voz fuerte, no vengas, quédate descansando, no, todo lo contrario. El problema que puede llegar a tener forma parte del pilar orgánico y nosotros desde el pilar funcional vamos a romper ese círculo vicioso para que la voz quede lo mejor posible. La realidad orgánica va a estar, obviamente que va a estar, porque esto no se va a curar desde el punto de vista funcional, pero nosotros enseñamos a esa laringe, a ese instrumento, a ese alumno, precisamente a soslayar esas cosas y a evitar que esto le produzca mayor patología, mayor disfonía y mayor conflicto orgánico. Espero haber sido clara y nos vemos la próxima. Que sigan bien.